Los que vayan ahora tienen que dedicarse exclusivamente cama adentro, a legislar, a tratar de destrabar el país, a darle una economía, un alegre crecimiento, convertir el desarrollo en facilidades y puestos de trabajo. Nadie que esté pensando en otra posición puede estar metido en esa situación. Y la segunda es que yo sí voy a estar alegremente vinculado a la campaña ahora, pero promoviendo, y se llamará a usted la atención, jóvenes que ustedes imaginaron que se había escrito en Acción Popular, pero mi terror es que el tiempo nos juegue mal y esos jóvenes maravillosos de mi partido no tengan tiempo de exponerse para que marquen su número preferencial. Muy bien. Bueno, pero que expongan y que corran, hay que correr, todo el mundo corre, señor Raúl Escanseco. Hay que adecuarse a las reglas. Ojalá que esta radio maravillosa que me ha acompañado toda una vida, que es Radio Programa del Perú, crea pues un programa que se podría llamar Descubriendo Nuevas Caras, Nuevos Jóvenes, y les den oportunidad para que sean Nuestros escuchados, programas periodísticos tienen apertura total a todas las tiendas, a todas las voces, y más aún en un proceso electoral. ¿Cuántos candidatos van a haber en Acción Popular? Solamente 130, multiplique. Lo que sí le puedo decir al país, porque no puedo desperdiciar la oportunidad, que Acción Popular viene fuerte y viene renovada, viene impecable, limpia, para salvar lo bueno que ha logrado el Perú en estos años y seguir avanzando en el futuro. No nos van a meter en el hueco y en esa trinchera de retroceder lo que al Perú le costó mucho avanzar. Cuidado con los chavistas. Muy bien, señor Raúl Escanseco, muchas gracias por esta conversación. Ahí está, Acción Popular va corriendo como todos los partidos en realidad. Corre además con sus propias divergencias que tendrá que superar en la plenaria que se anuncia para las próximas horas. ¿Cómo caerá esto en sus correligionarios, sobre todo en el caso de algunos que han querido o ya han expresado deseo de integrar el próximo Congreso? Sí. Y además, bueno, ya veremos y que se coman un pan con chicharrón en todo caso. Hasta aquí, ampliación de noticias. Somos Carlos Villarreal y Jaime Chincha. Quédese en RPP. Viene en Enfoque de los sábados el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, con la hoja de ruta del gobierno de Martín Vizcarra. Que tenga un buen sábado, son las 9:02. El fiscal integrante del equipo especial Lavallato, José Domingo Pérez, citó para el 18 de noviembre a 15 empresarios para ser interrogados en calidad de testigos en torno al caso de investigación sobre los presuntos aportes ilícitos a la campaña presidencial de Fuerza Popular. Declaraciones al programa Nada está dicho de RPP. La presidenta de la Autoridad Autónoma de Transporte Urbano para Lima y Callao, María Jara, indicó que vehículos informales como combis o colectivos dejarían de circular, según la medida que se irían tomando en su gestión. El excongresista del Nuevo Perú, Richard Arce, anunció en entrevista a un medio local su renuncia a dicha agrupación, en caso se concrete la alianza con Perú Libre, partido encabezado por el ex sentenciado gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, considerando que se trataría de un suicidio político. El ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, abandonó el penal de Huancayo luego de que la Sala Transitoria de Apelaciones de la Corte Superior de esa región variara su sentencia de 4 años de prisión efectiva a una de 3 años y 9 meses de prisión suspendida. En tanto, se estaría evaluando que Cerrón cumpla esta medida en su domicilio. El gobierno chileno, encabezado por Sebastián Piñera, decretó desde hoy en estado de emergencia la ciudad de Santiago, luego de que numerosas protestas desatadas en la ciudad capital en contra del incremento del pasaje en el metro.
Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados, programa de RPP Confianza por todos los medios. El día de hoy recibimos al primer ministro, señor Vicente Ceballos, que hace 20 días prestó juramento luego de que se produjera la disolución del Congreso de la República y la consiguiente renuncia del por entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar. Señor Ceballos, buenos días. Don Fernando, buenos días y muy amable por la oportunidad que me brinda de compartir este sábado frío con la mejor disposición. Muchas gracias. Recordando además que se trata del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que es una causa de mortalidad femenina importante. RPP está comprometido con esta campaña, cobrar conciencia de la gravedad de este tema, es decir, promover que seamos previsores y que nos sometamos todos a despistaje de estas enfermedades que afectan sobre todo a las mujeres, pero no solamente. Señor Ceballos, nuestro naturalmente principal tema es la política general que usted debe exponer al país en el curso de los días o semanas siguientes. Ya nos dirá quizá cuánto, pero antes de entrar a ese tema, yo quisiera oír de usted el balance que hace de los 20 días pasados como primer ministro, marcado sin duda por una situación inédita en nuestra República, una disolución del Congreso que no se había vivido nunca antes en nuestro país, de esta manera. Ok, gracias. Sí, don Fernando, distintos escenarios. Primero, transmitirle al país tranquilidad. La crisis política había quedado superada después del 30 pasado. A efecto de ello, todavía quedan unos contenciosos pendientes, ir al Tribunal Constitucional, acudir a los foros internacionales y gradualmente esto se ha ido regularizando a instancia del primer decreto de urgencia que emitimos respecto a las elecciones y que finalmente el sistema electoral en su conjunto, llámese el Jurado Nacional, la OMP y la RENIEC, lo ha regularizado con posteriores resoluciones. Ya estamos inmersos en un proceso electoral. El segundo espacio que hemos abordado es transmitirle confianza especialmente al empresariado. Nos hemos reunido con distintos gremios, con FIEP, Sociedad de Industrias, cámaras de comercio, la Sociedad de Comercio Exterior, distintos gremios. Esta próxima semana nos reunimos con los gremios empresariales. En paralelo también nos hemos reunido con lo que es la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el AMPE, la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales, es decir, transmitiendo confianza, compartiendo legitimidad y que la vida institucional de nuestro país no se detiene. Y el tercer escenario es estamos en pleno proceso de consistenciamiento del estado situacional en que se encuentra el país. Estamos en un trimestre final, que obviamente vamos a ser objetivos en ello. Tenemos cierto retraso en el gasto público. Estamos acelerando el ritmo a nivel de todos los ministerios y a efecto de ello y con este consistenciamiento de información, la última semana del presente mes daremos un mensaje al país como corresponde. En presencia del Congreso estamos obligados a los 30 días de haber asumido el cargo de proponerle cuáles son las políticas generales del gobierno. No habiendo Congreso no vamos a perder las formas constitucionales y vamos a proponerle al país, estamos viendo en qué espacio, de cuáles son estos lineamientos básicos en los cuales se va a sostener en nuestra propuesta de gestión de gobierno. La última semana de este mes, nos dice usted, ¿esa es la que comienza la semana próxima, 21, o la corta semana que comienza el 28 de octubre? La corta semana. Esto debe ser entre el 28 y el lunes 28 y el martes 29. Obviamente el 30 es la fecha límite, ¿no? Y con ello, o sea, no es meramente satisfacer una obligación constitucional, sino transmitir la seriedad y responsabilidad con que estamos asumiendo este delicado rol desde el nuevo gabinete. Y lo segundo es transmitirle al país tranquilidad y confianza. Estas circunstancias de contraste político que se ha dado no puede en nada limitar el crecimiento de nuestro país y del cual todos debemos de una u otra manera comprometerlos. Y más aún en paralelo, ya estamos, como he notado antes, inmersos en un proceso electoral y esto no tiene por qué distraernos en lo que es la gestión pública. Antes de hablar sobre esa política general que va a exponer usted, nos dice antes de fin de mes, quisiera que termináramos con el balance de los últimos 20 días. Hay, como usted lo ha recordado, elecciones convocadas en curso. El presidente de la República ha dicho que el gobierno se mantendrá neutral y que las autoridades públicas no pueden usar recursos del Estado para naturalmente contribuir con los candidatos favorables a ellos. Pero
¿qué significa eso respecto de las bancadas que puedan apoyar al gobierno? Puesto que ustedes tienen la experiencia de haber sido, usted particularmente como congresista, miembro de una bancada minoritaria y conoce por eso mejor que nadie lo muy difícil que es contribuir con la agenda legislativa del gobierno si no hay una bancada fuerte. En este caso, ¿qué puede pasar el día 26 de enero? Que no haya ninguna bancada que respalde oficialmente al gobierno. A ver, nosotros ya participamos en un proceso anterior, usted recordará el tema del referéndum, y fuimos advertidos inclusive en aquel momento por el propio Jurado Nacional de Elecciones de que teníamos que mantenernos en una posición de neutralidad. Recientemente se ha dado un nuevo pronunciamiento en ese mismo sentido, y neutralidad para nosotros tiene doble lectura. La primera, de no participar en elecciones abiertamente a través de alguna propuesta política, que no lo vamos a hacer, y lo segundo, mantenernos neutrales respecto al proceso eleccionario en sí, o sea, no generar algún sesgo que pueda estarse entendiendo como favoritismo para una propuesta u otra. Y lo que queremos es que finalmente quien decida de manera autónoma, libre, es el propio ciudadano elector. Y estamos inmersos en un proceso bastante sui generis y muy especial. Estamos saliendo de un grave contraste que pocas veces se ha dado en la historia republicana de nuestro país. Y a efecto de ello, el gran actor, el gran protagonista es el ciudadano, quien tiene que tomar la mejor decisión. Alguien advertía que no garantiza de que este Parlamento pueda ser mejor que el anterior. No hay ninguna norma nueva que se vaya a aplicar, no hay ninguna obligación que regule de mejor manera el tipo de representatividad que se va a dar, sí, pero hay una adicional, que es la voz, que es la decisión del propio ciudadano. En estos cambios que se han dado en estos últimos años en nuestro país, la ciudadanía ha tenido un rol protagónico, decisorio, y esperamos que esa misma actitud, esa misma decisión se mantenga ahora en el momento de decidir su voto. Eso respecto de las elecciones, pero respecto de la gestión política en curso, muchos han señalado lo riesgoso que es que no haya un contrapoder cuando el Congreso está disuelto. Y todos sabemos que hay una tentación del que ejerce poder de excederse en sus atribuciones. En ese contexto se le han hecho reproches al presidente Vizcarra por haber adelantado una opinión, por ejemplo, sobre la usurpación de funciones que habría ejercido Pedro Nolaichal, presentar una demanda ante el TC. Y luego opiniones también vertidas sobre el rol de TC para definir qué es lo constitucional en todos los procedimientos que hemos vivido. Mire, el norte que debe orientar la toma de decisiones como Estado son los planes de desarrollo, ¿correcto? Y en el caso concreto de lo que significa el gobierno, el presidente Vizcarra, apenas asumió el cargo en marzo del año 2018, estableció los 5 lineamientos en los cuales se iba a sostener su gestión: lucha contra la corrupción e integridad, fortalecimiento institucional, desarrollo económico, desarrollo social y descentralización efectiva. Son los 5. La pregunta es, ¿alguna propuesta política puede sentirse contraria a estas premisas de trabajo? Al contrario, son lineamientos que tienen que motivar necesariamente un alineamiento de trabajo por el país. O sea, aquí los contrastes no nos han conducido a nada bueno. Al contrario, creo que hay lineamientos de gestión impulsados por el Ejecutivo que perfectamente puede recoger de otras propuestas políticas o de otras bancadas alternativas diferentes quizás, ¿no? Pero obviamente conducentes en un solo norte, que es un mejor país para todos, con el que hay con oportunidades. En ese concepto, yo no creo que haya voces discordantes en el futuro que de una u otra manera sean predeterminadas para un grave contraste de torpedear la gestión. Creo que estamos para sumar esfuerzos. Por otra parte, el otro aspecto que lo ha mencionado usted de toda esta crisis tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Sabemos que hay muchos que han hecho esfuerzos para que no haya un acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht y no se conozca la identidad de los llamados codinomes. El presidente de la República habló también sobre eso y expresó reservas frente al pago de lo que le correspondería a Odebrecht por la venta de Chaclla, y algunos consideran que eso fue una interferencia en la labor de la justicia que había elaborado y que debía dar su punto de vista sobre ese acuerdo. Mire, el tema de fondo es la devolución de lo que significa la venta de la hidroeléctrica de Chaclla. Odebrecht ha reclamado al Ministerio de Justicia, su unidad funcional, la devolución de estos recursos, tal cual lo proponía la Ley 30.737. En estas circunstancias,
no solamente el acuerdo de colaboración eficaz, sino que en paralelo se están abriendo nuevas denuncias que están al margen de este acuerdo. Surgen algunos que dicen, oye, no se le debe devolver, debe esto retenerse como un reparo para futuras reparaciones civiles, pero otros no, sí debe devolverse porque está agilizando el acuerdo de colaboración eficaz. Esto está en una etapa judicial, podríamos decir está judicializado, y entiendo que el lunes 29 o este próximo lunes ya la juez debe determinar el recurso presentado por la propia empresa. Es decir, quien tiene la última palabra para su devolución o no es la justicia. Y dejemos que la justicia, sopesando los actos judiciales, sopesando el impacto o beneficio o desmérito que vaya a tener para la secuela de investigación, determine lo más razonable y coherente. Pero esto no nos puede privar, don Fernando, de manifestar lo siguiente. El acuerdo de colaboración eficaz no ha servido de un instrumento contundente para el esclarecimiento de hechos, para profundizar, señalar responsabilidades, deslindar protagonismos de uno u otro, identificar responsables. Lo común que muchos hubieran querido era, ¿sabes qué? Voltea la página, expulsa a la empresa y empecemos de cero, de nuevo. ¿Y lo pasado? O sea, la responsabilidad se queda solamente con Odebrecht y las contrapartes locales. En el país, nos dice Quirós, ¿no? Desde la época de la fundación ha habido corrupción, pero nunca hemos tenido la osadía, el atrevimiento, como lo están teniendo los fiscales y jueces de nuestro país, en ir hasta las últimas consecuencias, de darnos un mensaje de integridad y de probidad, que no todo puede ser pasividad, que tenemos que ser reactivos y darle un mensaje claro, especialmente a la juventud, de que la corrupción no puede casarse con un futuro diferente y mejor para todos. Y por eso tenemos que saludar y reforzar el trabajo y el rol que vienen asumiendo jueces y fiscales en nuestro país. Primer ministro, permítanos ir a una pausa, por favor. Hemos tratado de dar cuenta de los aspectos de los últimos 20 días, institucionales, políticos, judiciales, corrupción. Vayamos ahora, por favor, a esa política general cuyo discurso de presentación hará usted antes del fin de mes, nos va a decir si hay lineamientos ya que puede usted adelantar. Pero permítanos ir primero a una pausa, por favor. En el Instituto de Neuroestimulación de Lima, somos pioneros y únicos en el Perú con años de capacitación y experiencia en el extranjero en el uso de la estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión, adicciones y otros trastornos neuropsiquiátricos con equipos de última generación. Llámenos al 620-9000 o visite nuestra página web. Antes de morir, vas a ver. Para ella, todos merecemos morir. El Aro, capítulo final, solo en cines. Cuando el señor Nava habla de las maletas, se refiere, por palabra propia del expresidente Alan García, que era dinero para fines proselitistas y campañas electorales. ¿Se vienen más declaraciones bomba? Se vienen más declaraciones, por supuesto, que seguirá diciendo la verdad. Si tú me dices, hay mucha verdad, te soy sincero, demasiada verdad, y que se va a saber. Yo no soy candidato ni al Congreso ni a la Presidencia de la República. ¿No está en tus planes? No está en mis planes, y la verdad es que sí soy, y seguramente por eso me hace usted la pregunta, sí soy de los que creo que todos somos animales políticos. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo.
Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. RPP, confianza por todos los medios. Son las 9:19, estamos en Enfoque de los Sábados conversando con el presidente del Consejo de Ministros, señor Vicente Ceballos, quien nos ha dicho que va a respetar la práctica institucional de formular una política general en el plazo de los 30 días después de su juramento que tuvo lugar el 1 de octubre, y decir que tiene plazo hasta el 30 para hacerlo. ¿Dónde es que ha previsto hacerlo, puesto que no hay Congreso y este ejercicio suele hacerse ante el Pleno del Congreso? Sí, creo que un escenario ideal, buscando la mayor legitimidad, es ante el Acuerdo Nacional. No lo hemos conversado todavía, pero sería ideal, ¿no? Lo segundo, obviamente, tendría que ser en Palacio de Gobierno. Hoy es una exposición al país en general, a través de un interlocutor válido, que es el Acuerdo Nacional, de cuáles son estos lineamientos. Ya los venimos trabajando, recabando información de distintos sectores, y lo que queremos es una propuesta integral, sólida y que genere expectativas. Usted está en política desde hace cierto tiempo y ha seguido el proceso de los últimos 3 años y 2 meses muy de cerca, como congresista primero y como ministro después. Debe tener una idea y un sentimiento claro de lo que debe animar de manera esencial ese discurso sobre política general. ¿Cuáles son los grandes temas sobre los cuales usted quiere persuadir a los peruanos que es indispensable hacer todos en conjunto? Yo lo reduzco en una palabra: generar confianza. Había cierta incertidumbre por parte del empresariado. Había cierta incredulidad por parte de la propia ciudadanía. No había generación de empleo, no hay mayor inversión. Este tiene que ser un mensaje sólido, debidamente argumentado, y que rompa con esta especie de incertidumbre. Y para empezar, don Fernando, primero debo reconocer la solidez con que ha venido conduciendo la política económica el anterior ministro de Economía, Carlos Oliva. Y a efecto de ello, las dos premisas en las cuales se ha sustentado su gestión en el MEF, que son la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal. Eso se va a mantener. Lo segundo, también tenemos ya en ciernes y que ha sido discutido con distintos gremios, goza de consenso, 2 instrumentos de vital importancia, lo que es el Plan Nacional de Competitividad y Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad. Y yo decía antes, de repente un poco a voz alzada, ¿no?, que en este país no planificamos y simplemente respondemos a lo cotidiano, al día a día. Y tenemos que planificar. Tenemos que tener una visión de Estado que trascienda a los gobiernos. Tenemos que ordenarnos en las inversiones. Tenemos que ordenarnos en la planificación. Y aquí comprometer no solamente al gobierno nacional, sino también a los gobiernos subnacionales. No responder a las inversiones a una demanda de oportunidad, sino responder en las atenciones y en la priorización de estas inversiones a proyectos estructurales, a proyectos productivos, a proyectos estratégicos, que eso nos va a dar un norte de un desarrollo sostenible para nuestro país. Y a efecto de ello estamos recogiendo de los distintos sectores del propio Estado, son sugerencias, recomendaciones, prioridades y sobre todo lo que se ha avanzado. Y lo segundo, estamos contrastando con distintos gremios empresariales, laborales, algunas inquietudes también que pueden reforzar estos lineamientos de gestión que vamos a proponer al país próximamente. Por lo pronto, nos ha dicho usted que usted quiere disipar la falta de confianza que había en algunos sectores del empresariado. Hay 3 grandes razones para ello. Por una parte, la voluntad expresada por algunos de cambiar el régimen económico de la Constitución en estas circunstancias. Y usted mismo hizo algunas declaraciones sobre la eventual participación del Estado en empresas públicas. La segunda razón es el manejo de los conflictos sociales. El de Bambas y el de Tía María durante estos últimos meses han dejado insatisfechos a quienes esperaban un Estado más previsor y más eficiente. Y la tercera razón es la mala gestión del gasto público, la falta de inversión pública que estimule a la privada. 3 preguntas o 3 premisas muy claras que me va a permitir también hacer algunas precisiones en el desconcierto que puede cundir cuando el gobierno no se pronuncia oportunamente. Régimen económico. Le transmito con mucha claridad una posición firme y clara. Bajo este modelo económico es que tenemos un país sólido en su economía. Mire, el crecimiento para este año es 2.7. Por ahí la Confie dice 2.5. Sin embargo, debo decirle, a pesar de ese 2.7, 2.5,
es superior a la media de América Latina, que es 0.5. ¿Qué significa esto? Que hay crecimiento. Solo en este trimestre, a lo dicho por la ministra de Economía, María Antonieta Alba, solo en este trimestre vamos a crecer 0.5%. Entonces, ¿qué significa esto? Que es una economía sólida. En el último viaje que tuvo el presidente a Nueva York, acompañado del ministro Oliva de aquel entonces, este se reunió con distintas calificadoras de riesgo, 3 con precisión, y las 3 le manifestaron con mucho entusiasmo, ¿no?, de cómo es que la economía peruana, a pesar de estos vaivenes políticos, se mantenía sólida. Y obviamente el modelo económico es que quien finalmente está permitiendo ello. Ahora, a las expresiones que en algún momento manifesté, no me correspondía porque yo era ministro de Justicia, no ministro de Economía, de tal suerte que esto dejo al ente especializado, que en este caso es el Ministerio de Economía. Sin embargo, sí debo decirle, en esta última semana he estado compartiendo información de FONAFE, que es el ente que supervisa, controla, administra lo que son las empresas estatales. Tenemos alrededor de 33 empresas estatales, bastante descuidado. Hay que profundizar el rol del Estado en las empresas estatales. ¿Realmente tiene superávit? ¿Tiene liquidez? ¿O están generando egresos? Quizás ha sido un tema de segundo orden que no le hemos dado importancia. Nosotros vamos a darle una visión integral a lo que es la gestión pública desde el Estado. Lo segundo, en el tema de los conflictos sociales. Es cierto, tenemos un conflicto pendiente con el caso Tía María. Ya el lunes pasado hubo la audiencia para exposición de argumentación oral ante el Consejo de Minería. Debe resolverse, entiendo yo, el próximo 29, tal como lo establecen los plazos reglamentarios. Tenemos un conflicto también en las Bambas. En una primera instancia fue con la provincia de Cotabambas y recientemente con la provincia de Chumbivilcas. El día miércoles nos vimos obligados, es una circunstancia extrema, no hubiéramos querido asumirla, de declarar el estado de emergencia. Desde el día miércoles hay un contingente de policías y militares en esta zona. En ningún momento estamos rompiendo todo espacio de diálogo. Reconocemos el esfuerzo que brindó en su momento y viene brindando para auspiciar y alentar todo entendimiento en una mesa de trabajo por parte del gobernador regional del Cusco. Las puertas están abiertas, inclusive yo estoy dispuesto, cuando las circunstancias así lo exijan, a viajar a los distritos o provincias de Chumbivilcas para bosquejar un mejor entendimiento. Pero esto está siguiendo una ruta. El Estado, de contraparte, no ha descuidado su programa de inversiones, particularmente en los ángulos de carácter social. Y el tercer tema, y lo reconozco, sí es efectivamente, ¿no?, tenemos retrasos bastante llamativos en lo que es el gasto público. Y a efecto de ello había una reacción inmediata. Uno de los primeros decretos de urgencia que hemos aprobado a impulso del MES, denominado Reactivación Económica, justamente permite y habilita las transferencias a distintos sectores de alrededor de 1.000 millones relacionados al sector vial, al sector de educación, al sector salud, para dinamizar la economía del país. Es decir, ante la evidencia del no gasto público, estamos fortaleciendo mecanismos a través de estos decretos de urgencia que nos permitan acelerar el ritmo de la inversión, lo cual tiene un impacto positivo en la economía nacional. Hay estas críticas que se han hecho algunos miembros de su gabinete, sobre todo hacia el ministro de Transportes, que por lo demás tiene el más importante presupuesto público, señor Trujillo, quien ya se desempeñó en esa cartera y que salió, hay que decirlo, de mala manera. Y también sobre la situación del señor Meléndez, cuyos problemas por eventual nepotismo en el Congreso no han sido clarificados. Mire, en principio ambos ministros gozan de la confianza del gabinete en su conjunto. Son personas que han mostrado expertise en lo que es la conducción. En el caso de Elmer Trujillo, ella fue ministro de Transportes. Faltó tiempo de repente quizás para que pueda evidenciarse de mejor manera la labor que venía haciendo. En el caso de Jorge Meléndez en Midis, él también anteriormente fue ministro de este mismo sector. Creo que con la experiencia y el conocimiento que tienen van a perfilar de mejor manera lo que es el fortalecimiento y sobre todo el enfoque social que queremos darle a estos sectores. Ahora, en la circunstancia de que estar siendo objetados, ¿no?, de una u otra manera, ellos han salido distintos medios de comunicación a esclarecer, ¿no?, las dudas o reparos que tienen sobre su presencia en el gabinete. Nosotros los hemos convocado a instancia de su experiencia, de su conocimiento y sobre todo de esta capacidad que se tiene para impulsar de mejor manera lo que es la gestión pública respectiva. Usted ha reconocido que institucionalmente es riesgoso que no haya un contrapoder al Ejecutivo cuando no hay Congreso, y eso lo debe llevar a pensar con mucha prudencia, ha dicho usted, la emisión de decretos de urgencia. Pero hay que gobernar con ellos. Y usted tendrá durante los próximos 3 meses y medio que publicar otros decretos
tal como he hecho ya en varias oportunidades. El último es el de la ley del libro, ¿no es cierto? ¿Qué decretos de urgencia debemos esperar que se produzcan en los próximos días o semanas? A ver, es cierto, ¿no? O sea, la propia Constitución del Estado nos habilita a regularnos mediante decretos de urgencia. Ahora, estos van a ser revisados. No es que tengamos de alguna manera cierta libertad. Damos cuenta a la Comisión Permanente y esta, dice la Constitución, apenas instale el nuevo Congreso. El nuevo Congreso será quien audite, ¿no?, la oportunidad, el marco legal constitucional de la emisión de estos decretos de urgencia. Es decir, no es que no estén sujetos a ninguna labor de fiscalización. Lo segundo, internamente hemos aprobado lineamientos bajo qué parámetros puedan emitirse estos decretos de urgencia. Lo tercero, de verdad, inclusive al interior del propio gabinete generó expectativas. O sea, podíamos hacerlo todos. Toda esa serie de cerca de 200 proyectos de ley que como Ejecutivo planteamos al Legislativo, ahora era la oportunidad de poderlo hacer. No, vamos a ser sumamente cautos, racionales y ponderados para que solamente lo necesario, lo urgente pudiera ser atendido a través de estos decretos. Y obviamente un instrumento de vital importancia que tiene que pasar por un decreto de urgencia es la ley de presupuesto. O sea, nosotros ya lo presentamos como Ejecutivo el 30 de agosto. Esto debería ser aprobado de acuerdo a la Constitución el 30 de noviembre por el Parlamento. No habiendo Parlamento, tenemos que aprobarlo nosotros. Ahora, ¿cuál era lo usual en el Parlamento? Que todos los titulares de pliego acudan a la Comisión de Presupuesto y finalmente al Pleno la última semana para sustentar sus proyectos. No habiendo Parlamento, estamos viendo la mejor manera para que estas formas democráticas constitucionales no se pierdan y que finalmente el instrumento vital de la gestión pública de gobierno, que es la ley de presupuesto, goce también de ese contexto de consenso ante todos los sectores públicos. Y a efecto de ello, una de las normas que ya venimos preparándolas, pero todavía tenemos tiempo para ello, es el decreto de urgencia relacionado a la aprobación de la ley de presupuesto. De acuerdo. Muchas gracias, señor Vicente Ceballos, primer ministro. Tomamos nota entonces de que antes del 30 de este mes usted hará una exposición de la política general, probablemente en el marco del Acuerdo Nacional. Muchas gracias por su presencia y que tenga un buen día. Hacemos una pausa y recibimos al señor Pedro Cateriano y a Raúl Castro, que discutirán sobre la coyuntura política. Pausa y regresamos con Enfoque de los Sábados. Mi libro favorito es Bioy, de Diego Treyes Paz. Es una novela muy especial, muy bien escrita, que me enganchó desde la primera página y los invito a leerla, de verdad. Debe estar en cualquier librería, es un éxito, ha ganado premios afuera, así que lean Bioy, de Diego Treyes Paz. Lo que hizo el Congreso el 30 de septiembre de trancarle la puerta... Muy malo. Fue contra ese artículo, ¿no? Muy malo. Fue inconstitucional, pues. Bueno, pero esa es otra cosa. No, pero yo quiero saber si es constitucional o inconstitucional. No es, pues. No es. Ya. Ni además democrático. ¿Qué pasa si alguien que no tiene el nombramiento terminado asume comenzar a ver casos, resolver expedientes, contratar personas y no tiene el nombramiento? Eso es usurpación de funciones. Entonces podemos caer en un grave problema de responsabilidad hasta penal. Pero Edwin Donaire, Félix Moreno, Burgos, yo tengo la confianza que la policía va a lograr la captura de estos personajes y van a ser puestos a disposición de la justicia. Se pasa de este año. Y están en el país. ¿Es así? No es la primera vez que se le imputa a García haber recibido sobornos. El primer caso fue el de Sergio Siragusa. El segundo, el de Zanatti, con la famosa frase "como en la mía". Los apristas a lo largo del tiempo trataron de desvirtuar esto. No será recordado ni como un presidente honesto, ni como un demócrata cabal, ni como una persona valiente en la defensa de los intereses del país. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsbeat.
RPP, confianza por todos los medios. Recibimos en los estudios de RPP al ex primer ministro Pedro Cateriano y al señor Raúl Castro, jurista que ha sido presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso en varias oportunidades y presidente del Partido Popular Cristiano, del que ya no es miembro. Mis dos invitados tienen inspiraciones doctrinarias de base, que es el pensamiento social cristiano y el liberalismo, y sin embargo, se hayan, creo, totalmente enfrentados en su interpretación de la coyuntura política y sus connotaciones institucionales. ¿Por qué, Pedro Cateriano, será posible que dos personas que todo destinaba a coincidir se hallen tan distantes el uno del otro? Bueno, Fernando, en primer lugar, buenos días. Buenos días por la invitación. Si me permites una licencia. Sí, por favor. Hace algunos días hemos visto actos de violencia en el Ecuador y ayer en España y en Chile. Debemos condenar firmemente todo uso de la violencia en un sistema democrático. La violencia hay que condenarla. No podemos permitir que se socaven gobiernos democráticos y en ese sentido expresar la solidaridad a aquellos países que en este momento vienen enfrentando estas situaciones de ejercicio de la fuerza bruta. Nada de eso tiene que ver con el Perú, ¿no es cierto? No, nada de eso tiene que ver con el Perú. Ciertamente acá hay una crisis política, son momentos difíciles de la democracia peruana, pero creo que el presidente Vizcarra no tenía alternativa. Hemos visto cómo sucesivamente el Parlamento cometió violaciones a la Constitución, en un primer momento modificando la Constitución, la institución del voto de confianza mediante el reglamento, que luego el Tribunal Constitucional corrigió, luego extendiéndole un voto de confianza tramposo a Salvador del Solar, que había hecho esa cuestión de confianza por el tema de la inmunidad parlamentaria, y finalmente el intento de impedirle hacer uso de la palabra, violando el artículo 129 de la Constitución, y también la atribución para plantear la cuestión de confianza. Finalmente logró ingresar al Parlamento y hacer uso del derecho que tenía como presidente del Consejo de Ministros, pero finalmente el Parlamento votó en contra de una cuestión previa que había planteado la congresista Wilca. Luego sometió a elección a los magistrados del Tribunal Constitucional, se eligió a uno, al siguiente no se le pudo elegir, y ya cuando tuvieron conocimiento de que estaba tramitándose la disolución, otro voto de confianza tramposo, precisamente para dejar constancia de que habían extendido la confianza cuando en los actos anteriores habían rehusado la confianza. Por esa razón creo que al presidente no le quedó más remedio que disolver el Congreso. Señor Castro, veo que ha seguido todas estas explicaciones con un rostro inexpresivo. Díganos, por favor, cuál es su opinión sobre lo dicho por Pedro Cateriano. Bueno, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo veo con bastante desazón, desilusión, preocupación lo que está sucediendo en el Perú. Veo que se está instalando la política combi. Queremos que los microbuseros, los choferes particulares, los colectiveros respeten las reglas y que en general los peruanos respetemos las reglas, pero nos estamos acostumbrando a justificar cualquier cosa. Exigimos que cumplan las reglas, pero desde arriba no se cumplen las reglas. Pedro acaba de describir
y estoy de acuerdo en la descripción, de cómo el Congreso tuvo excesos que el Tribunal Constitucional corrigió. Pero resulta que en el devenir de los tiempos políticos recientes, el presidente inventó una nueva regla. Inventó la regla por la cual él podía inferir que se le estaba denegando la cuestión de confianza o que simultáneamente era una cuestión tramposa, como el presidente nunca lo calificó, pero Pedro lo acaba de calificar, y en consecuencia había que disolver el Congreso. Estamos haciendo una política combi. Ahora bien, el objetivo de un gobierno como el del señor Vizcarra, totalmente desamparado, sin partido, sin bancada, totalmente desamparado, ¿lo siente usted? Lo siento desamparado y además lo siento... apoyo popular tiene, ¿no? Bueno, sí, claro. Bueno, ¿qué es lo importante? Evidentemente el apoyo popular lo tiene populistamente, y ahora él, digamos, ha incurrido en esto de seguir retando a la Comisión Permanente, y el Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, ha tenido jurisdiccionalmente una labor impecable, al igual que los anteriores tribunales constitucionales, cuando ingresa el terreno político, inmediatamente se ve una actitud que no corresponde a la majestad que un tribunal constitucional debería tener. Entonces, todo esto me causa mucha desazón, don Fernando. ¿Por qué? Porque, reitero, los peruanos nos estamos acostumbrando a justificar cualquier cosa, y esto tiene que ver fundamentalmente con una pregunta: ¿qué tipo de país queremos? ¿Queremos un país donde las reglas sean reglas o donde las reglas se puedan saltar, como cultura combi? Desazón, dice usted, que es muy comprensible porque estamos ante algo inédito. No había habido nunca en nuestro país el uso de ese artículo constitucional que faculta al presidente de la República a disolver en los términos en que la Constitución define. Sin embargo, su argumento principal, más allá de la desazón, que es un sentimiento, es que ha inventado una nueva doctrina jurídica sobre cómo interpretar una negativa de la confianza. Ese es el argumento principal. Señor Cateriano, ¿es cierto que ha inventado el gobierno eso? Creo que no, pero en todo caso, ciertamente lo deseable era que se culminaran los mandatos, pero el presidente hizo una evaluación de la crítica situación por la que atravesaba el país de bloqueo político. La acción de obstrucción, de bloqueo, de inestabilidad política, ese parlamento disuelto, la inició con Kuczynski. Entonces el país no podía resistir 2 años más de esta obstrucción absolutamente ciega y dañina para los intereses del país. Este no es un invento de Vizcarra, son hechos objetivos, las interpelaciones, las censuras, para no mencionar los insultos de los parlamentarios disueltos al presidente Vizcarra. ¿Acaso no nos olvidamos cuando un congresista gritaba: es un pusilánime, no se va a atrever? Y otro congresista lo desafiaba: a ver, pues que entre con los tanques, de acá no me sacan, de acá no me mueven. Ante esta situación de polarización extrema, de ejercicio abusivo del poder de parte de la mayoría fujiaprista con sus aliados de última hora, ¿qué le quedaba al presidente Vizcarra? El anuncio que hizo ante el país el 28 de julio pasado, para intentar solucionar la crisis antes de tomar la decisión de disolver. ¿Qué planteó el presidente Vizcarra? Adelantemos las elecciones. De todos. De todos nos vamos. Congreso, sí. ¿Qué hizo el Congreso? Con lo rechazó enfáticamente. Producida la disolución, ¿qué hace este señor Olachea? Cuando no se puede modificar la Constitución, porque se sabe que la Comisión Permanente no tiene la atribución de modificar la Constitución, el señor Olachea, violando una vez más la Constitución, ¿qué hace? Pide anticipo general de elecciones y que todos renunciemos. Y hay que destacar que acá, cuando se critica, hay que hacer un análisis objetivo de todos los hechos. ¿Qué hizo el señor Olachea ese día? Intentó un golpe parlamentario. El señor Olachea, como no consiguió
los votos para vacar al presidente Vizcarra, ¿qué hizo? Lo suspendió, usó la figura de la suspensión. Está clarísimo que cuando se suspende a un funcionario público no pierde la condición jurídica del cargo. El señor Vizcarra en ningún momento ha perdido la condición jurídica. ¿Y qué atropello, qué violación a la Constitución intentó el Parlamento? Juramentó a la señora Arauz como presidenta y además le inventó un cargo como presidenta encargada. Entonces ya de acuerdo con esta interpretación sobre una violación de la Constitución. Pero termino la idea. Entonces, estábamos evidentemente ante una acción del Parlamento que no solamente, como dice Raúl con razón, el tribunal rectificó, pero ya era una actitud de contumacia, de violación permanente al orden constitucional. Entonces, ¿qué le quedaba al presidente Vizcarra? Defender la investidura presidencial. Ahora, el decreto está vigente, el decreto de disolución. El organismo competente es el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral tiene la competencia, no el Tribunal Constitucional. ¿Qué ha determinado el Jurado Nacional de Elecciones? Ha reconocido la plena validez del decreto de disolución y además ha señalado la fecha de las elecciones. Bueno, eso es. Sí. Todo esto que señala Pedro en la última parte de su intervención nos lleva a una sola conclusión, que es la teoría de los hechos cumplidos, ¿no es así? O sea, como ya se disolvió el Congreso, como ya los comandantes generales reconocieron que el señor Vizcarra es el comandante general de las Fuerzas Armadas, como ya el jurado empezó los trámites para generar un proceso electoral en enero próximo, no sé en qué condiciones, entonces hay que convalidar todo. Muy bien. ¿Convalidar qué? Convalidar el golpe de Estado, la disolución del Congreso. Usted lo llama golpe de Estado. Es un golpe de Estado, pero por supuesto que es un golpe de Estado. Hay pocos que dicen eso ahora. Bueno, pero los días, de un punto de vista constitucionalmente ortodoxo, y esto yo estoy seguro que la historia lo juzgará en su oportunidad, esto es un golpe de Estado. Ahora, ¿cuáles son los factores? Yo no comparto con Pedro. Yo sé que el Congreso ha actuado muy mal y que ha tenido muchas cosas reprobables. ¿Cometió un golpe de Estado también al juramentar a la señora Mercedes Arauz? Yo creo que defendió los fueros constitucionales y defendió la majestad y soberanía del Congreso de la República, ¿no? Pero quiero decir esto. Yo creo que el señor Vizcarra, copado por ciertos sectores de la izquierda, ante este desamparo al que me he referido en la primera intervención. Que no es el caso de Pedro Cateriano, ¿no? No. Estamos debatiendo, yo no sé si Pedro está desamparado, espero que no, pero bueno, en fin, a lo que voy es a lo siguiente. El señor Vizcarra ha sido copado por ciertos sectores de la izquierda que desde un inicio le hicieron ver la dificultad, el problema de que se elija un nuevo tribunal constitucional. Sectores de la izquierda radicales, los lentejeros, sectores de la izquierda que abogan por ideologías de género y que se sentían confortables con la posición de este tribunal constitucional, sectores antifujimoristas radicalmente enquistados también en el Tribunal Constitucional, que reitero, su labor jurisdiccional no la estoy criticando, etcétera. El hecho mismo de que haya investigaciones en contra del señor Vizcarra y de acciones que posteriormente iban a llegar al Tribunal Constitucional, evidentemente generaron esta suerte de psicosis en el núcleo duro del Poder Ejecutivo, que dijeron no podemos permitir que haya un Tribunal Constitucional diferente mientras nosotros estemos acá. La prueba es que la elección del señor Ortiz de Ceballos no se ha respetado. Se está alegando 20.000 temas, pero, Fernando, esta es una decisión de un Congreso de la República, elegido por el pueblo. No se ha respetado, pero es el Tribunal Constitucional que ha decidido cuya jurisdicción usted dice respetar. Pero por supuesto que respeto y acataré, aunque digamos, no esté de acuerdo con las disposiciones que el tribunal. Pero es que eso es a lo que deberíamos acostumbrarnos los peruanos, y cosa que no hacemos. Pero, volviendo al punto, el Congreso de la República ha procedido en defensa de los fueros parlamentarios. Y me parece bien que haya presentado la cuestión competencial y que haya presentado al nuevo magistrado elegido por el mismo Congreso. Pero resulta que
el Tribunal Constitucional, que ha hecho gala en defensa de los derechos fundamentales, del principio de elasticidad, en este momento se vuelve legalista, se vuelve exigente, se vuelve exegético y resulta que, bueno, no, acá no se puede aplicar porque lo que dice el Congreso lo pone en duda. Entonces, es un Tribunal Constitucional que está poniendo en duda la palabra de un Congreso. Entonces, yo creo que aquí estamos exagerando y estamos volviendo a estas tesis en la que, repito, todo se justifica y se nos presenta la teoría de los hechos cumplidos y entonces como aquí ya todo está armado, hay que seguir. A una pausa y retomamos esta conversación con el señor Raúl Castro y el señor Pedro Cateriano, que contestará a las afirmaciones formuladas por Raúl Castro. Primero la pausa. Regresa a Lima el artista latino más importante de la actualidad, Paulo Londra en concierto Home Run Tour, viernes 25 de octubre, Jockey Club. Entradas a la venta en joinas.com. Radio Oficial La Zona, licenciado por Uptime. Tal vez Adán y Eva, Forever Alone y varias canciones que podrás cantar junto a la estrella argentina. Leones con Flow, Paulo Londra en Lima. Es una producción de One Entertainment. En el Instituto de Neuroestimulación de Lima, somos pioneros y únicos en el Perú con años de capacitación y experiencia en el extranjero en el uso de la estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión, adicciones y otros trastornos neuropsiquiátricos con equipos de última generación. Llámenos al 620-9000 o visite nuestra página web. Antes de morir, vas a ver. Para ella, todos merecemos morir. El Aro, capítulo final, solo en cines. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera, porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. RPP, confianza por todos los medios. Son las 9:52, estamos conversando con el ex primer ministro Pedro Cateriano y el ex parlamentario Raúl Castro. No se ha mencionado hasta ahora la palabra corrupción y estamos transmitiendo la sensación a nuestro público de que esto es un debate de juristas sofisticados que están todos defendiendo la ley, cuando sabemos que no es así, puesto que hay muchos que están usando la ley para disimular sus intereses corruptos. Señor Pedro Cateriano, ¿qué contesta usted? Yo quisiera primero replicar lo que dijo el doctor Castro. No estamos frente a un golpe de Estado, y tan no lo estamos que ningún gobierno democrático del mundo ha condenado al gobierno del presidente Vizcarra por haber cometido un golpe de Estado, cosa que sí ocurrió cuando Fujimori y Montesinos dieron el golpe de abril del 5 de abril del año 92. Entonces, hablar de golpe de Estado
cuando hasta Kenji Fujimori reconoce que los causantes de esta crisis política son los fujiapristas, no solo por su constante ejercicio abusivo del poder, sino hay que decirlo muy claramente, por la constante violación al orden constitucional, amenaza. Ahora, cuando se viola la Constitución, como lo ha hecho el señor Olachea con la señora Arauz, no es violación. Bueno, entonces ya entramos al terreno político. Y en ese sentido, lo que sí hay que decir es que este Parlamento encubría actos delictivos notoriamente. Permitió la fuga del vocal supremo Inostroza, mantuvo en el cargo al señor Chávarri y a una serie de fiscales, los cuales hasta ahora siguen ejerciendo su poder, y todo el país escuchó esos diálogos con códigos mafiosos, todo el país. ¿Y qué hizo el fujiaprismo? Los mantuvo en el cargo. Entonces, ¿qué hizo el señor Vizcarra? En sintonía con la demanda popular que pedía una lucha contra la corrupción efectiva, asumió ese liderazgo, después de haberle dado todas las posibilidades al Parlamento, presentar propuestas, reforma constitucional. En ningún caso lo hizo el Parlamento. ¿Por qué razón? Porque estaban de por medio el pellejo de Alan García y el pellejo de la señora Keiko Fujimori, que en el fondo ese ha sido el siniestro comportamiento de la mayoría fujiaprista, dejar de lado los intereses nacionales para intentar proteger políticamente a Keiko Fujimori y a Alan García. ¿Qué cosa es lo que acentúa la crisis? El anuncio de los codinomes que iba a revelar la Fiscalía de financiamiento ilegal a parlamentarios y la confirmación de la detención preventiva de Keiko Fujimori. Y de otro lado, acusar de chavista, de dictador a Vizcarra, cuando cometen, y lo acaba de confirmar el presidente del Consejo de Ministros, la ingenuidad política de no presentar candidatos al Parlamento. Entonces, ¿de qué dictadura hablamos cuando hay plena libertad de prensa? La Corte Suprema sigue ejerciendo sus atribuciones, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación, y ahora anuncian que en un extremo de neutralidad no van a participar en las elecciones parlamentarias para reemplazar al Congreso disuelto. Creo que sí deberíamos de ser algo más objetivos, y en ese sentido la lucha contra la corrupción es una demanda nacional. Podrá ser ineficiente, y de hecho lo ha sido. Yo fui un crítico de la designación, por ejemplo, de César Villanueva, un periodo en el cual impericia política, falta de gerencia del Estado, vemos los resultados, la pobre ejecución presupuestal, pero lo que no le podemos negar al presidente Vizcarra es un liderazgo para intentar luchar contra la corrupción, que dicho sea de paso está en manos del Poder Judicial y de la Fiscalía. ¿Acaso hay intervención política del presidente Vizcarra con los fiscales, con los jueces? Entonces, ciertamente, hablar de dictadura... Claro que la hay. A ver, señor Raúl Castro. Claro que la hay. Bueno, yo no sé de qué mundo ideal estamos hablando, pero claro que la hay. El señor Vizcarra se vino de Brasil y iniciaron una campaña feroz contra Chávarri. Cuando destituyó a los dos fiscales a Vela de la y Baja. a Pérez, por supuesto. Claro. Pero el punto es el siguiente. No hay una lucha contra la corrupción eficiente si no es prístina. Y aquí lo que se está evidenciando en el Perú cuando se acusa a todos de lavado de dinero por aportes de campaña. Indicios, sí. Bueno, algunos muy bien acusados, ¿no es así? Otros exageradamente acusados. Y se mete a las cúpulas de los partidos y se dice que los partidos son organizaciones criminales. Es evidente que hay una persecución política, que es parte de un plan mucho más grande. ¿Quién la inició? Que el tenía por objeto silenciar a la Fiscalía. Pedro acaba de decir que el señor Chávarri está en funciones. ¿Por qué el señor Chávarri no está preso? ¿No será porque de verdad se le hizo una campaña inmensa? No estoy salvando de responsabilidad al señor Chávarri, pero la gran pregunta es ¿por qué el señor Chávarri y otros fiscales a los que se acusaba de tantos delitos y se hizo una campaña de una ferocidad impresionante, pocas veces vista en el Perú, siguen despachando como fiscales supremos? Entonces, la pasión, los odios,
la falta de vocación institucional, la corrupción que usted mencionaba, don Fernando. Los corruptos trapean la institucionalidad y trapean el patriotismo con sus hechos en el sector público. Estamos de acuerdo, hay que erradicarlos. Ojalá hubiera penas muchísimo más graves, porque cuando un funcionario público comete un error de corrupción, no está faltando simple y llanamente a un reglamento, le está quitando el pan de la boca a las personas más necesitadas de este país. En consecuencia, quiero terminar diciendo lo siguiente, que ha habido intervención política del gobierno sobre la Fiscalía de la Nación, sobre el Poder Judicial, sobre los partidos políticos, sobre el Congreso, desde luego, es absolutamente cierto. Bueno, creo que los hechos, los audios, la actuación de los fiscales lo prueban. Los audios son pruebas de delitos, sin lugar a dudas. Pero ¿por qué está el señor Chávarri? Porque el fujiaprismo impidió una investigación. No es cierto. Es absolutamente cierto. Entonces, acá lo que ha habido, y retomando el tema de la figura del lavado de activos, es una intención del fujiaprismo. Ellos no calcularon que les iban a aplicar la ley con el rigor que ellos querían aplicar a sus adversarios. Cuando ellos forzaron la interpretación